Hola, hola, amigos, hermanos en Cristo de CTV Internacional que están pendientes de esta programación y especialmente de los viernes del programa Primicia de Bendición. Y pues nos sentimos privilegiados, gozosos, bendecidos de poder estar aquí en casa, enfrente de sus pantallas pues Dios es bueno y nos permite siempre, casi todos los viernes, estar acá reflexionando, compartiendo algunos mensajes, lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas y pues, ¿por qué no? Sino también, pues llegar a sus hogares, pero también que ustedes puedan reflexionar y tener o llevar una mejor vida en Cristo. Y pues este programa es para iniciar el día de la mejor manera y hoy pues yo me siento muy también privilegiado de poder compartir pantalla, de poder tener una tertulia, una conversación con un amigo, un ex compañero. Y pues sin tanto preámbulo vamos a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy para el programa Primicias de Bendición. Bienvenido, José Carlos. Sí, gracias Luis, verdad es un placer, un honor estar acá con usted compartiendo esta conversación en este día, verdad, esperamos que sea de bendición para los que van a estar viendo el programa, verdad es un honor para mí, como ya usted me introdujo, mi nombre es José Carlos González, soy originario de Copán Ruinas, verdad, actualmente vivo en Texas, pero somos de allá de Copán. Sirvo aquí en una iglesia cristiana como maestro de jóvenes y también como predicador, y es un gusto y un placer poder estar acá con usted en este día y esperamos poder compartir algo que sea de bendición para todas las personas que van a estar escuchando y viendo el programa. Sí, gracias José Carlos por aceptar. Pues la verdad estos programas los queremos hacer así un poco dinámicos también y no tanto monólogos, sino algo como casual, obviamente preparado, pero con ideas frescas y con ideas de tal vez desde una perspectiva diferente a lo que se ve, ¿no? Porque algunas situaciones de las que vamos a hablar o temas de los que vamos a hablar no son únicos de un lugar, sino que son aplicables, son principios, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de principios y creo que ya vieron mi pantalla, ya vieron mi fondo de lo que tengo acá, y ya pues ya vieron del tema y que es sobre la mayordomía. Vamos a estar hablando del principio de la mayordomía, José Carlos, pero muchos que tal vez hemos escuchado este tema, algunos lo hemos estudiado, profundizado, o a veces nada más por encimita, ¿verdad? Y hoy no es como algo profundo que vamos a discutir, pero sí tal vez va a ser un inicio de conversación, ¿no? Vamos a tocar algunos puntos claves o básicos, y eso pues nos va, pues como todo principio, si lo aplicamos en nuestra vida, va a tener un buen resultado. Así que José Carlos, gracias nuevamente por aceptar, y antes de preguntarle qué piensa del tema o qué es lo que opina usted, vamos a ver este corto video de introducción y volvemos en unos 3 minutos. Okay. Mateo, ¿qué estás haciendo? Hoy me enseñaron lo que es mayordomía. Yo no entendía esa palabra, pero ya sé que mayordomía es cuidado y gratitud. Y se escribe con 4 T's. A ver, parece que ustedes han aprendido algo muy especial que deben compartir. Vamos a donde está papá para que nos enseñen a los dos. Qué bueno ver a mis 3 personas favoritas. Nuestros hijos tienen algo muy importante que compartir. A ver, ¿qué significan esas señas? ¿Nos van a enseñar un nuevo saludo? No es un nuevo saludo.
es que por fin aprendimos lo que significa mayordomía. Cada vez que escuchaba esa palabra en la iglesia, me parecía complicado. La primera letra T es igual a tiempo. Para ser un buen mayordomo, tengo que dedicar tiempo a Dios. Debo tomar parte de mi tiempo para orar, leer y escuchar de Dios, y también para enseñar a otros de Dios. La otra T es de talento. Como Dios me dio el talento de cantar, si quiero ser buena mayordoma, debo cantar para Él. Me está gustando mucho lo que escucho. Y falta más. La otra T se trata del cuerpo, que es nuestro templo. Dios nos ha dado la vista, Los pies, la boca, la garganta. Sí, Mateo, Dios nos ha dado todo lo que somos y por lo que debemos cuidar nuestro cuerpo y ser buenos mayordomos, escogiendo alimentos buenos como las frutas. Y vegetales también, Mateo. Y dormir temprano para que nuestro cuerpo pueda funcionar mejor. Vi que en tu recámara estabas contando y separando monedas. Es que aprendí que en gratitud por todo lo que recibo, debo también devolver a Dios el dinero que recibo. Es otra T, mamá, la T de tesoro. Aprendí que el diezmo es 1 por cada 10, un 10%. Estoy apartando lo que le toca a Dios. Yo he estado guardando dinero para comprarme un monedero muy bonito, pero voy a hacer lo mismo aunque me tome más tiempo comprarlo porque amo mucho a Jesús. Hijos, me siento muy feliz porque han aprendido a ser agradecidos y sobre todo porque serán muy bendecidos. La Biblia lo promete que Dios ama al que da con alegría con la que ustedes están dando. Gracias, hijos, por recordarnos esta promesa. Volvemos acá, entonces estamos en el programa Primicia de Bendición con un invitado muy especial, el señor José Carlos, copaneco como Luis Ortiz también. Pero bueno, José Carlos, es muy interesante el video porque como un lenguaje bien sencillo, pero qué práctico, ¿no? Qué poderoso. Muy informativo. Ajá, entonces, ¿qué es la mayordomía? Entonces, José Carlos, de acuerdo al video, o de acuerdo a su opinión, ¿qué definición le da a usted? Pues yo creo que más que definir la mayordomía habría que entenderla, porque es difícil dar una definición, pero podríamos ver algunas cosas que involucra para entenderla mejor. Por ejemplo, la palabra mayordomía tiene que ver directamente con administración, ¿verdad? Entonces, la mayordomía cristiana tiene que ver con la administración de todos los recursos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, siendo estos recursos el tiempo, los dones, los talentos, la familia, las relaciones, las oportunidades, las posiciones en los trabajos, posiciones de autoridad y de liderazgo, y verdad, y también todos los recursos económicos que el Señor nos ha proveído. Entonces, analizándolo desde ese punto de vista, nos damos cuenta de que nosotros como cristianos creemos que lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y la Biblia dice que de Dios es la tierra y su plenitud, que de Dios es el mundo y lo que en él habitan. Y partiendo desde ese punto de vista, nosotros reconocemos que todo lo que existe en el mundo y todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios, que nosotros solamente somos mayordomos o administradores, que es lo que esa palabra significa, administrador de todos los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, ¿verdad? Podemos entender de una manera un poco más simple esa palabra mayordomía si usamos el sinónimo que es administración. Entonces, ¿verdad? La mayordomía cristiana es, como dije, la administración de todos los recursos que Dios nos ha dado. Esa sería una manera de interpretarlo. Sí, y administración, bueno, en mi caso personal yo estuve hasta aburrido del tema, por así decirlo, porque eso estudié en el colegio y en la universidad, y uno ve tanta cosa, pero me gusta lo que dice usted, y si lo vemos desde el punto de vista de un administrador, por ejemplo, en un hotel, en Coparrunas hay muchos hoteles, ¿no? O en un administrador de cualquier empresa, esa persona está ahí temporal, ¿no? Y no le pertenece la empresa o la organización, sino que se le cedió ese poder, esa autoridad, hasta que el gerente, el dueño, decida
que es el administrador, ¿verdad? Porque hay jerarquía. Entonces, ¿quién sería en este caso? Si nosotros somos administradores de Dios, de Él es digamos que Dios es el gerente, ¿no? O el dueño. Exacto. Entonces, hasta que él decide, ok, le voy a dar a esta persona talentos, dones, capacidades, ¿no? Recursos, oportunidades, y ahí viene la responsabilidad, ¿no? ¿Qué tan buenos o malos administradores vamos a ser de lo que se nos ha encomendado? Y mayordomía también viene de la palabra como mayordomo en una casa. En la antigüedad había un mayordomo, había como el que se encargaba de todo lo que pasaba en una casa, y él era el que dirigía las cocineras, la limpieza y todo eso, pero esa persona tenía que rendir cuentas, ¿no? Y vamos a profundizar un poco en eso, pero sí, creo que se resume en eso, como dice usted, la comprender que es algo temporal y que es algo que se nos ha delegado, ¿verdad? Se nos ha cedido. Exacto. Un punto importante, un error que solemos cometer es que muchas veces pensamos que nosotros somos administradores solamente de los recursos económicos que Dios nos ha dado. Uh-huh. Pero en realidad somos administradores de todo, de nuestra salud, de nuestro tiempo, como yo dije, de las relaciones familiares y en la sociedad, de las posiciones en que Dios nos haga estar. Por ejemplo, gente que tiene liderazgos políticos o religiosos, todo eso tiene que ver en la mayordomía, porque recuerde que cada posición de liderazgo es otorgada por Dios. Por lo tanto, somos responsables de hacer un buen uso y buena administración de esa posición. Asimismo, debemos administrar correctamente nuestras familias que Dios nos ha dado. No se diga el tiempo, ¿verdad? Y así, todo lo que esté bajo el sol, creado por Dios y dado por Dios, somos responsables de administrarlo. No solamente el dinero, porque, ¿verdad? Esa palabra de administrar y ser mayordomo, por lo general se relaciona solo con el dinero, pero va mucho más allá. Y usted tocó un punto ahí de que Dios es digamos que Dios es el dueño de todo, ¿no? Y hay un principio número 1 que encontré por ahí, y es el principio de la propiedad, que a veces nosotros nos adueñamos de eso, ¿verdad? Y decir como, no, pero yo he logrado esto por mi propio mérito, porque, ¿verdad? Yo me esforcé en la vida, perdón, pero en el Salmo 24 habla de que dice que del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Entonces ahí ya hay como un balde de agua fría a los que piensan o cuando nosotros pensamos que yo tengo esto porque me lo merezco, porque me lo he ganado, pero realmente el salmista dice, no, del Señor es todo, y ahí usa la palabra todo. Entonces, y en Génesis también él habla que él dice que él creó todo lo que nos rodea, incluso a nosotros mismos. Entonces, y ese creo que es un buen principio para sentar cabeza, José, y decir como, ¿verdad? Ya, como que a veces hay que bajarnos un poco, ¿verdad? De la nube y decir como, si no somos nada, ¿verdad? ¿Cuántos miles de millones de personas están pasando en esta tierra, se van a ir o nos vamos a ir y queda, ¿verdad? ¿Qué va a quedar de nosotros? ¿Qué impacto tuvimos? Y pues hay muchas historias en la Biblia de cómo es que Él va a juzgar y todo eso, pero yo creo que el principio número 1 que menciona acá sobre mayordomía es que hay un Dios, ¿verdad? Que Él lo creó todo y Él nos lo cedió como, ya sea como embajadores de Él aquí en la tierra, como dice el apóstol Pablo, pero para mí eso es clave, mencionar que no nos pertenece nada a nosotros, sino que es algo temporal. Y sí, cuando uno reconoce eso, toma las cosas hasta con más calma, ¿me entiendes? Sabiendo de que por más que nos matemos, como te digo, muchos han hecho cosas grandes en la historia, se ha muerto y la vida sigue igual. Y uno a veces se cree quizás indispensable, dice, ¿qué van a hacer sin mí? Sí. Y la verdad es que la vida sigue, entonces debemos, como usted dijo, poner los pies en la tierra, ser humildes, reconocer que Él es Dios, que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, como dice su palabra. Usted mencionó Génesis, cuando Dios creó las cosas, y si usted se acuerda, dice que Dios dejó a Adán ¿de qué? De encargado, de administrador, ¿verdad? De mayordomo de toda la creación, de los animales,
y todo cuanto estaba bajo el sol, Adán era el encargado. Y pues ahí vemos desde un principio la intención de Dios, que las personas fueran administradoras de su creación, y sigue siendo igual, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces Él sigue siendo igual, y nosotros debemos ser buenos administradores de las cosas que Él ha creado para nosotros. Sí, y creo que de ese principio, bueno, podemos volver después si quiere a ese principio, pero cuando nos ponemos a pensar en todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Él realmente, bueno, en administración se usa la palabra delegar, ¿verdad? Pero en liderazgo se usa la palabra empoderar. Entonces, yo creo que Dios nos empodera, ¿verdad? Nos llena, ¿no? De habilidades, de talentos. Y yo siento que si Él nos creó con un propósito, ¿verdad? Y podríamos hablar horas durante propósitos y todo eso. Y hay tanto que se podría profundizar. Pero realmente cuando yo siento, José, que a veces nosotros nos creemos como ya hablamos de que Dios es el que nos empodera, es Dios el que nos da, y hablamos también de que es una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero ¿por qué será que, me pongo a pensar yo, José, por qué será que a veces como que obtenemos autoridad, pero no podemos manejar esa autoridad o ese poder? Siento que a veces Dios nos da tanto, pero esas mismas bendiciones como que nos destruyen a veces, o no somos capaces de manejarlo, ya sea por el ego, por el orgullo, y ahí es cuando nos convertimos en mayordomos como mediocres, por así decirlo, ¿no? Y puede ser cualquier área, puede ser que nos haya dado una hermosa familia con hijos, y después como que oramos por eso, y ya cuando Dios nos lo da, y empezamos como, no, le dedicamos más tiempo a otras cosas, y tanto que oramos por eso, ¿no? Por un buen trabajo, por una casa, por Exacto. Qué sé yo, a lo que sea. Dios nos da eso para que lo administremos, y fallamos en eso que tanto anhelamos. No sé qué piensa sobre ello usted. Mira, usted tocó algo bien importante y un tema que me gusta, que lo he analizado un poco, y sabe, el ejemplo que tiene más que ver de la Biblia con lo que usted está mencionando es el ejemplo de Salomón. Cuando él fue ungido como rey, él a Dios no le pidió riqueza, no le pidió poder, sino que le pidió sabiduría para poder ser rey, porque él se sintió que no iba a poder, que era mucha la carga y mucha la responsabilidad. Entonces eso mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros no tenemos sabiduría para administrar los recursos que Dios nos ha dado, es cuando fallamos, ¿verdad? Entonces muchas veces algunos de nosotros deseamos tener cosas, anhelamos tener cosas, pero como usted dice, si no tenemos la sabiduría, esas bendiciones pueden tornarse hasta en maldiciones, ¿verdad? ¿Cuánto se ha visto de gente que de repente se sacan la lotería y no saben qué hacer, se vuelven locos y terminan perdiéndolo todo y terminan en la calle? ¿Por qué? Porque no tenían sabiduría para administrar esa cantidad enorme de dinero que ganaron. Y así mismo con cualquier cosa, ¿verdad? Que Dios nos haya otorgado. La cuestión es pedirle sabiduría, disculpe. La cuestión sería entonces pedirle sabiduría a Dios cuando nosotros recibimos algo, ¿verdad? Para saber cómo administrarlo. Entonces sí, a eso lo que estaba tratando de introducir o mencionar es que este es un principio de responsabilidad, que no somos responsables o no nos hacemos responsables a veces de lo que nos pasa o de lo que sucede, ¿no? El Señor nos da, pero a veces como que, no, ¿verdad? Somos responsables a medias, ¿no? Nos da tanto y como, no, como cuando usted está en un trabajo, ¿verdad? Y no lo supervisan, como que, Dios tiene tanto control y se siente tanto, pero como no hay supervisión, como que, ¿verdad? Hace las cosas a medias o no me están viendo. Entonces creo que ahí entran los valores, los principios, como la integridad y todo eso. Pero pienso yo que es súper importante la responsabilidad, porque, y de eso podríamos hablar de las historias o parábolas que Jesús hizo en la Biblia, ¿no? De que alguien le dio 2 talentos o 2
o sea, bueno, se puede interpretar de varias formas, pero literalmente dice talentos o capacidades. Entonces, alguien le dio 5 y ahí va, ¿verdad? Y como, o alguien le dio 1 y lo enterró, ¿verdad? En la tierra y no lo, o quiere decir que no lo puso a trabajar. Entonces, creo que ahí es bien importante saber como que Dios nos ha dado tanto, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Lo vamos a multiplicar o qué, verdad? ¿Qué va a pasar con eso? Y ahí creo que la forma práctica de aplicar ese principio es simple, como estamos usándolo para el beneficio nuestro o para el beneficio de nuestro prójimo, ¿no? Lo que administramos es para que a mí me beneficie, para que yo tengo un buen trabajo, que más, tengo una buena casa y más, pero ¿a quién estamos beneficiando? ¿A quién le estamos dando la gloria, no? Entonces, yo siento que si Dios nos ha dado tanto para administrar, es para beneficiar a otros también. Y obviamente hay que comenzar con el prójimo, ¿no? El más cercano, pero cuando empezamos a pensar más en el prójimo y menos en nosotros, como que Dios va viendo, le di 2 talentos, le di 5, hablando de cualidades, de oportunidades, pero veo que lo está utilizando para otros, como que no es egoísta. Entonces Dios dice, le voy a dar más, ¿no? Y creo que ahí se nos abre más puertas. Sí, es precisamente la parábola que usted estaba mencionando de los talentos, en donde Dios le entregó 10 a uno, a su criado como de más confianza, ¿verdad? Le entregó 5 al otro y al último le entregó 1. Pero al final de la historia, de la parábola, el que tenía 10 talentos los usó, los multiplicó y entregó el doble. El que tenía 5 igualmente, pero el que tenía 1 tuvo miedo, lo enterró y nunca lo usó. Y entonces el Señor le dijo, quítenle el talento, el que tiene 1 y se lo dan al que tiene 10, ¿verdad? Entonces ahí se aclara lo que usted está comentando de cómo Dios a la persona que usa sus talentos, que usa los dones, le puede dar más, porque Dios sabe que lo va a usar de manera sabia y para hacer de bendición a otras personas. Pero en cuanto a lo del punto de la responsabilidad, la verdad que es difícil. Siendo uno consciente, es difícil, ¿me entiendes? Ser responsable, ser disciplinado en todas estas cosas. Ya vamos a hablar de por qué es tan difícil ser buenos mayordomos. Ahorita tal vez solo estamos tocando estos principios, porque es difícil y ahí yo le voy a contar en qué he fallado y en qué le pido ayuda a Dios. Pero entonces está el principio de responsabilidad, José, está el principio de rendición de cuentas, ¿verdad? Cuando vemos que Dios nos manda ahí a que nos va a pedir cuentas de que lo que nos dio, ¿verdad? Como lo que acabamos de comentar, está el principio de recompensa también. Pero en la parte de rendición de cuentas, y creo que ahí podemos profundizar un poquito, en esta parábola que ya dijimos, José, usted habló al principio de tiempo, ¿no? De lo que somos administradores, ¿no? De lo que tenemos capacidad de administrar, por ejemplo, el tiempo, los recursos. Pero fíjese que en la rendición de cuentas, yo me ponía a pensar y yo digo, como si el Señor me dice ahora, me pide cuentas de lo que Él me ha dado, yo siento que he fallado en muchas cosas, ¿no? Y no he tenido sabiduría, o hay una palabra, o hay un término que es dominio propio. Creo que a veces eso es lo que nos falta. Si yo me enfoco, por ejemplo, en el tiempo, yo digo, ¿por qué a veces tengo un día libre y ese día como que tenía 2 o 3 cosas que hacer y apenas pude hacer una cosa? Entonces, y en el tiempo libre es cuando uno menos productivo es, personalmente hablando. Yo siento que a mí me cuesta administrar el tiempo, me cuesta tener dominio propio, de decir, al menos que esté como ahorita, ¿no? Al menos que esté agendado. Sí, no, yo no tengo ningún problema para mis compromisos, pero yo a veces cuando tengo un tiempo libre digo, no, como que siento que aunque yo diga que iba a hacer algo, ¿cómo me cuesta ser responsable en mi tiempo, en organizar mi tiempo? Como cuando uno se congregaba recién congregado, y cómo iba a la iglesia, si tocaba ir a la iglesia los 5 días a la semana o 7 días a la semana, iba a la iglesia, y ya después como que 2 días a la semana, mucho, 1 está bien, ya como que uno se va enfriando, como que se va acomodando, ¿no? Entonces yo siento que ahí falla muchas cosas, como el dominio propio, la responsabilidad, pero con la rendición de cuentas, yo leí aquí en algunas notas y decía el tiempo,
qué tan buen administrador del tiempo somos. Y ahí creo que hablando de este principio, no sé, usted tal vez puede comentar, José, qué piensa de este principio o si, qué tan difícil o algo o algún recurso que usted siente que nos pueda comentar de que administra bien y en otros que lucha, pues, para que los que nos escuchan vean como, bueno, son personas quienes están hablando. Sí, yo en lo personal siento que igualmente en el tiempo fallo. Yo creo que todo el mundo fallamos en esa área, ¿verdad? Pero estamos tratando de ser mejores, tratando de aprender, para eso son también estas pláticas, ¿verdad? Pero en cuanto a de lo que vimos del video, en cuanto a lo que son los talentos, yo creo que sí he tratado de administrarlo bien, porque usted mencionaba que cuando Dios nos da un talento, no es para el beneficio propio solamente, sino para el beneficio de la obra del Señor y de las personas que nos rodean, ¿verdad? En ese aspecto yo trato de ser buen administrador, de los talentos que Dios me ha dado. Personalmente yo desde niño he sentido la inclinación a enseñar, la inclinación a aprender y a enseñar lo que he aprendido. Entonces es un don de Dios, es un talento que Dios da, ¿verdad? Lo que es un maestro o un profesor, lo que sea. Yo actualmente pues no soy maestro ni profesor secularmente, pero en la iglesia sí sirvo como maestro de jóvenes y la verdad que de eso trae una satisfacción personal tremenda el uno usar sus talentos para la intención original, para el propósito que Dios nos dio sus talentos. Uno se siente realizado, se siente completo, ¿verdad? Y cada vez que uno siente una inclinación, un deseo por hacer algo que sabe que va a beneficiar la obra del Señor y a las demás personas en la sociedad, debemos desarrollar eso para usarlo, porque si nosotros enterramos ese talento como el de la parábola, pues estamos tocando el punto de rendición de cuentas, ¿verdad? Va a llegar un día en que vamos a estar delante del trono de Dios y Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con esta capacidad que te di? ¿Qué hiciste con este don que te di? Te di la capacidad, por ejemplo, de tocar música. ¿Por qué nunca lo utilizaste de la manera correcta? Un ejemplo, ¿verdad? Y así tantos, infinidad de dones y talentos que Dios nos da, diseñados a cada uno según nuestra personalidad, ¿verdad? Entonces, eso podría yo analizar o compartir de que cuando nosotros desde niños sentimos una inclinación hacia algo, significa que probablemente tenemos ese don o ese talento que Dios nos ha dado y vale la pena desarrollarlo con la intención de servir a otras personas, y eso nos va a hacer crecer personalmente y llenarnos de mucha alegría y satisfacción. Pues sí, mire que ya nos metimos a los dones y talentos, y fíjese que yo encontré algo interesante, porque hay que separarlos, ¿no? Los dones y talentos son son similares, pero son diferentes. Por ejemplo, alguien tiene el talento de ser un buen futbolista o la habilidad de tocar la guitarra, los talentos se pueden decir como habilidades, ¿no? Pero los dones nos llevan al crecimiento espiritual, porque los dones habla ahí de profecía, de maestro, entonces de sanar enfermos, todo eso, ¿no? Que es bíblico. Entonces los dones, cuando Dios lo enfoca, yo siento que a veces nos enfocamos nosotros demasiado en los talentos, ¿no? Y los talentos ya es para el crecimiento personal. Entonces, usted siente que es bueno para algo, ¿no? Y le han dicho que es bueno para algo y desarrolla ya sea una carrera en torno a eso, ¿no? Pero yo siento que a veces le dedicamos poco tiempo en los dones, ¿no? La parte espiritual, cómo yo desarrollo esa parte espiritual, ¿no? Ese músculo. Y creo que ahí fallamos. Pero tal vez si yo le pregunto a José, ¿por qué será tan difícil como saber uno qué dones tiene o ponerlos en práctica? Y le quiero tal vez como... yo estaba pensando y mientras usted hablaba y decía, yo creo, José, que a veces nosotros no aplicamos bien los dones y talentos porque no hemos nacido de nuevo, ¿no? Entonces estamos enfocados en estoy enfocado en, ni siquiera sé quién soy, ¿va? Entonces pasa uno ahí años y en la vida y como que hay problemas de identidad y hay problemas de autoestima y todo eso, ¿cómo se soluciona?
obviamente con los años, o donde uno encuentra paz o propósito en Dios, ¿no? Entonces, si no nacemos de nuevo, José, yo siento que siempre vamos a estar ahí como titubeando, ¿y será que yo soy bueno para esto? ¿Y será que Dios me quiere usar de alguna forma? Entonces, yo creo que ahí viene el antes y el después, ¿no? Como Dios no le puede dar dones a alguien espirituales si no ha nacido de nuevo, ¿no? Dios no lo puede usar a usted si tiene dudas, siquiera, y ni siquiera tal vez usted se ha preguntado o me he preguntado para qué estoy aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué cree que es tan difícil, José, la mayordomía, o por qué es tan difícil aplicar estos principios en nuestra vida? Pues es bueno aclarar lo que usted dijo acerca de los talentos y los dones, ¿verdad? Que los talentos pues son habilidades naturales con las que uno nace. Todas las personas, sea cristiana o no sea cristiana, tienen talentos, o tenemos, mejor dicho, ¿verdad? Sí. Algunos son buenos para cantar, para dibujar, para el fútbol, etcétera. Son talentos naturales con los que uno nace, pero luego están los dones espirituales, que esos ya son específicamente para los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Y estamos trabajando en la obra del Señor, lo cual también es una responsabilidad desarrollar esos dones. Pero sí, la verdad que es difícil encontrar ese don, porque yo creo que todos los cristianos batallamos con eso. Yo en lo personal siento que la tuve un poco fácil, como le digo, porque desde el primer momento que yo acepté a Cristo en mi corazón, a la edad de 16 años, yo sentía que yo iba a predicar. Yo lo supe desde el primer día, ¿me entiendes? Que yo iba a predicar y yo iba a enseñar la palabra del Señor, porque eso es lo que me llamó la atención desde el día número 1. Entonces, a lo mejor yo la tuve un poco fácil en esa área. Quizás tenga otros dones que Dios me ha dado que a lo mejor tengo que todavía descubrirlos y trabajar en ellos, porque como lo que estamos hablando, cuando uno desarrolla un don o dones, Dios ve ese deseo del corazón y empieza a darle más, ¿verdad? Pero sí, la verdad que yo creo que nosotros debemos, como cristianos y creyentes, pues orar, pedirle a Dios, buscar y probar, ¿entiendes? Para ser participativos en la iglesia, porque si nosotros todo el tiempo estamos sentados, no colaboramos en nada, pues ¿cómo vamos a encontrar esos dones? Pero si de repente se da la oportunidad, hay que participar, hay que hacer algo, hay que empezar a movernos, ¿me entiendes? Sí, me recuerdo cuando hicimos un test de dones y talentos en la iglesia, cuando estaba en CCSMIL, y decía alguien, bueno, antes de eso, antes del test, decía, pero yo no sé para qué soy bueno, yo no sé para qué Dios me quiere usar, decía alguien. Entonces le dijo el hermano, entonces ayude, mira, el fin de semana hay un evento, ayúdenos a decorar. Pero yo nunca he hecho eso. Bueno, exacto, por lo mismo, inténtelo. Si usted lo hace, a la hora de hacerlo, si le queda horrible, por así decirlo, o no le queda tan bien o agradable, usted se va a dar cuenta, mire, soy pésimo para eso, no me gusta, no se me da. Bueno, al menos intentando descubrió para qué no es bueno. Porque por es bueno, uno ya lo tacha de la lista. Sí, o sea, pero el punto de que le decía el pastor es involúcrese en algo. O sea, exacto. Si nunca lo ha hecho, si nunca ha predicado, si nunca ha hablado en público, si nunca ha tocado un instrumento, involúcrese, ¿no? Si nunca ha ido a visitar a los enfermos, a ir a lo que Dios le ponga o las oportunidades le pongan enfrente, hablando en cosas del reino, ¿no? En cosas de la iglesia o en su comunidad. Entonces, involucrarse, creo que ese es el primer paso, José, y ahí uno se va a dar cuenta, no, yo soy malo para esto, pero como que aquí se me da más o menos, entonces ya uno dice, bueno, voy a desarrollar esta parte, ¿no? Pero, y creo que va por fases, como usted decía, a cierta edad, por ejemplo, cuando uno está bien joven, de adolescente o de antes de los 20, como que le falta mucha identidad, ¿no? Como que, yo ni sé para qué soy bueno. Entonces, pero ya llega a los 20, ya a los 30, por ahí que andamos nosotros, y yo digo como que uno ya va como que moldeando ciertas cosas, ¿no? Con las experiencias de trabajo, con familia y todo eso, José. Entonces yo siento que uno ya va encontrando propósito. Tiene otros retos, porque entre más Dios le da a uno, hay más responsabilidad. Pero yo siento que con lo de los dones y talentos, es involucrarse, ¿no? Y estar dispuesto, ¿no? Y obviamente no pensar en el beneficio nuestro, sino en el de los demás. Sí, yo creo que una
de las razones por la cual la gente en la iglesia no se involucra es precisamente porque el involucrarse requiere responsabilidad. Y le huimos naturalmente a la responsabilidad. Es bien fácil acomodarse, ¿me entiendes? Sentirse cómodo y que me sirvan todo el tiempo. Solo llegar a escuchar sin participar, porque pues no nos hace responsables. Pero el momento en que usted toma el paso adelante para servir, está tomando una responsabilidad, ¿verdad? Y principalmente ante Dios y luego ante los hombres. Entonces, es uno de los problemas que yo pienso que todos afrontamos, pero si supiéramos nosotros las bendiciones tan grandes que Dios tiene, cuando nosotros empezamos a desarrollar esos dones, empezamos a involucrarnos, creo que nuestra mentalidad cambiaría y veríamos que la responsabilidad no se compara al beneficio y a la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Sí, y creo que ahí estamos tocando un punto de como cuáles son los beneficios, José, de lo que, como yo ya digamos que nací de nuevo, estoy tratando de llevar una vida en Cristo, estoy descubriendo mis dones, mis talentos, los comienzo a aplicar en cualquier área de su vida. ¿Qué beneficios ha visto usted de que trae el ser un buen mayordomo? Personalmente yo siento que a mí me ha dado propósito, ¿no? Me ha dado gozo, me ha dado paz. Yo siento que a mí me gusta, como a usted le gusta también la enseñanza, pero a mí me gusta enseñar, pero más que enseñar, a mí me gusta servir, a mí me gusta ayudar a otros en cualquier área, ¿no? En el colegio, en la universidad, a mí me gustaba desde ayudar con las tareas, no hacerlas, sino ayudar en otras áreas, ayudar en lo que yo siento que me cuesta menos o entender. Si le puedo ayudar a una persona a que entienda algo más rápido, yo siento que me siento bendecido, o siento que Dios le agrada eso, ¿no? O cuando tengo un recurso, desde que estamos en Honduras, nosotros hacíamos ciertas cosas para el prójimo. Entonces yo sentía que hacer esas pequeñas cosas para ayudar al más necesitado, cuando llevábamos jóvenes a visitar orfanatos, visitábamos el hospital, o visitábamos basureros allá en Tegucigalpa una vez. O sea, es impactante, pero wow, tiene como que tanto gozo, ¿no? Por muy corto que sea el tiempo que uno se involucre en usar ese talento o ese recurso que Dios le ha dado para el beneficio de otros, siento yo que le da un gozo que es indescriptible, ¿no? Y ahí ya viene como y no estoy hablando necesariamente de ayudar a alguien más, sino como conocer qué es lo que Dios le ha dado a uno y aplicarlo. Y yo siento que me ha dado esas dos cosas. Me ha ayudado a descubrir un poco más el propósito, para qué estoy yo aquí en la tierra, y que no es para mi beneficio, ¿no? Obviamente el beneficio inmediato es con la familia, pero el prójimo pues es lo que es bíblico, pero al final yo siento que ayuda, ¿no? En la armonía familiar, ayuda en sentirse bien, que uno no está como desperdiciándose el tiempo, ¿no? Y creo que obviamente tiene sus luchas, ¿no? Pero principalmente a mí me ha ayudado a sentir un gozo, una paz de que voy por el camino correcto, que debo mejorar, pero que ahí voy encontrando mi propósito, ¿no? Ahorita puede ser ahorita estoy en el tema de tratando de descubrir 5 propósitos de un libro que estoy leyendo y reflexionando, pero como decía anteriormente, va por fases, ¿no? Pues cuando ya tenga 40, 50, si Dios me permite estar vivo, yo siento que va a ser otros propósitos que Dios tiene para mi vida, pero en mi presente me está ayudando a encontrar mi propósito y obviamente a sentir gozo cuando lo practico. Y no sé, José, ¿qué beneficios ha encontrado sobre lo que estamos hablando? Pues yo personalmente pienso que el desarrollar uno de sus dones y talentos trae un crecimiento personal, un crecimiento espiritual hacia la madurez, pero también una de las cosas más importantes que yo pienso que es el sentirse uno exitoso, o como usted decía, que siente que está cumpliendo su propósito. Entonces, el éxito definido por el mundo pues tiene que ver con dinero, riquezas, pero el éxito definido en Dios es realmente cumplir el propósito para el cual fuimos creados.
Por ejemplo, ahorita en este momento, mi micrófono está siendo exitoso porque está cumpliendo el propósito para el cual fue creado, ¿me entiendes? Si el micrófono pudiera hablar y le preguntáramos si está feliz, claro que está feliz porque está cumpliendo el propósito por el cual fue creado, ¿verdad? Entonces a nosotros, cuando desarrollamos esos dones, cuando cumplimos el propósito para el cual Dios nos creó, trae éxito a nuestras vidas. Nos sentimos, como dije anteriormente, realizados, nos sentimos felices de saber que estamos aportando nuestro granito de arena para otra persona, para la sociedad, para mi familia. Y eso, todas las personas a nuestro alrededor se benefician, porque si usted es una persona feliz, positiva, usted impacta a los demás a su alrededor. Pero si uno no desarrolla sus dones, sus talentos, sus propósitos por el cual Dios nos creó, eso trae tristeza, trae amargura de corazón y trae resentimiento, y todo eso igualmente afecta a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desarrollamos los dones y talentos que Dios nos ha dado, y no solo a eso, sino que cuando somos buenos mayordomos en general, eso beneficia a todo el mundo a nuestro alrededor, pero el mayor beneficiado realmente somos nosotros personalmente, ¿verdad? Y eso es una gran bendición. Y yo creo que sí, eso ayuda bastante en, como usted mencionaba, le da otra perspectiva, ¿no? de la vida, y empieza uno a ver como los frutos, ¿no? Que obviamente el Espíritu Santo, cuando ya se manifiesta en uno en diferentes formas, empieza a ver frutos, ¿no? En su comportamiento, hasta cómo trata, digamos, a su pareja, a sus hijos, y cositas así, ya empieza uno a ver como un éxito en la familia, ¿no? Por hablar de eso, porque hay muchas parejas que no se logran entender, y uno dice, ¿qué pasó? Entonces yo siento que eso es lo que pasa, que a veces nosotros recibimos tanto, pero una vez alguien en UPH dijo, como nos acostumbramos a las bendiciones, o sea, como que viene una bendición de Dios y como, está bien, como me lo merezco, pero oramos por eso, lo tuvimos, como decía al inicio de esto, cómo nos falta, ¿no? Como apreciar más lo que Dios nos da. Y ahí cuando uno dice, no, pero es que esto Dios me lo dio para el beneficio de otros, entonces yo siento que Dios quiere que yo haga algo. Pero si uno nunca se intenta, o nunca siquiera ve el éxito, porque a veces lo estamos comparando ahora con las redes sociales, ¿verdad? Como, con los trabajos, o con los teléfonos, o qué significa éxito, ¿verdad? Entonces ya uno empieza a comparar y dice, no, pero Dios le dio a esta otra persona, o los pastores, ¿verdad? O los líderes, estas iglesias, y lo que tiene esa iglesia, y empezamos a comparar. Pero entonces ahí cuando yo pienso que Dios dice, te di esto para que administraras y lo fructificaras o lo multiplicaras, pero no te lo di para que lo compararas, por ejemplo, ¿verdad? Como ahora con las redes sociales, como que uno, o presumir y todo eso, caemos en el ego, ¿verdad? O de comparar, aquella persona está haciendo esto y yo no, o yo solo tengo tantos jóvenes y otras están ganando tantas almas para Cristo. Entonces yo siento que ese es un error en cuestiones de eso, ¿no? Como que nos acostumbramos demasiado a las bendiciones. Sí, exacto. Por eso mismo es que nosotros debemos vivir por fe, ¿me entiende? Porque cuando uno vive por fe, vive por lo que no se ha visto, por lo que espera de Dios. Entonces, como usted dice, muchas veces le pedimos a Dios un milagro y Dios hace el milagro, pero ¿qué pasa después? Nos olvidamos, ¿verdad? Sí. Nos olvidamos y luego ya no estamos teniendo ese contacto con Dios que teníamos antes de recibir ese milagro. Entonces, desde el momento que nosotros vimos ese milagro, ya dejó de ser fe, porque ya lo vimos. Pero mientras uno no lo tiene, entonces está aferrado a seguir pidiendo. Y la verdad que yo pienso que todos caemos en ese error muchas veces en etapas de nuestra vida, porque no vamos a juzgar a alguien o a apuntar el dedo a alguien. Si vamos a apuntar un dedo, creo que deberíamos ser a nosotros mismos, ¿verdad? En esto hemos fallado, en esto. Y pues muchas veces lo que debemos hacer es pues pedirle la guía a Dios, que ese fuego no se apague, que esa llama no decaiga, ¿me entiendes? Es un trabajo constante, esto de
del desarrollo de los dones, de la responsabilidad, de la rendición de cuentas. No es cosa de que lo hice una vez, un par de veces y ahí terminó. Esto es a lo largo de nuestra vida. Esto es un proceso de cada día. Cada día salen oportunidades diferentes de yo emplear esos dones y de ser responsable ante Dios. Y a lo mejor el día de ayer yo fallé, yo tuve que haber hecho algo y no lo hice, pues tengo el día de hoy para recomponer. Eso es lo bonito de Dios, que Dios es un Dios de oportunidades, ¿me entiendes? Si nosotros hemos fallado, hemos, ¿verdad?, dejado de hacer lo que estábamos haciendo, pues mientras hay vida tenemos la oportunidad de corregir lo que estamos haciendo y volver otra vez al camino en el que Dios nos quiere tener. Sí, eso creo que es clave. Y bueno, para los que nos ven, ¿verdad?, están pensando y dónde pueden encontrar recursos en la Biblia. Y yo le puedo decir, sí, uno de los capítulos que yo mencioné anteriormente, no lo dije, pero está en Mateo 25. Si usted no sabe tal vez dónde comenzar, ahí está la parábola de los dones y los talentos, en Mateo 25. Comience por ahí. Comience tal vez a indagar, ¿verdad? ¿Verdad? Las consecuencias, los beneficios, ¿no?, de usar los recursos que Dios nos ha dado. Y yo siento que eso es lo que a veces nos pasa, ¿no? Dedicamos tanto tiempo a otras cosas como poco productivas, ¿no? Pero o miramos tal vez el fin de semana una serie que nos gusta, ¿no? O si tenemos acceso a lo que tengamos acceso, cómo nos gusta pasar horas y horas en eso, pero qué poco tiempo a veces le dedicamos a conocernos, ¿no? A saber lo que Dios quiere para nosotros, a ir a una conferencia de desarrollo de liderazgo, José. Creo que ahí, volviendo, está con la parte de responsabilidad, ¿no? Dios nos ha dado algo, pero somos haraganes, ¿no? Para desarrollarlo. Haraganes como para congregarnos, haraganes para leer, profundizar sobre eso. Y ahí creo que viene el detalle, ¿no? Como a los que Dios usó en la antigüedad, estaban como cuerpo, mente y espíritu en eso, ¿no? En desarrollar su misión, su propósito, como por ejemplo el ejemplo, el apóstol Pablo, o de los primeros apóstoles o discípulos que escogió Jesús. Y creo que ahí es donde viene nosotros, personalmente yo siento que somos acomodados, ¿verdad? A veces me acomodo y como que somos como que falta de carácter, nos falta como, yo sé que esto me conviene, pero no sé, ¿verdad?, no lo voy a hacer. Entonces ahí creo que nos falta. Yo trabajé mucho con jóvenes, o ayudamos a tener muchas actividades con ellos, y yo siento que eso es lo que está faltando en esta generación. José, usted que trabaja con jóvenes también, o que interactúa con jóvenes, para ir cerrando, ¿qué piensa de estas generaciones que nos escuchan y ven como, ¿por qué o qué problemas ve usted, hablando de dones, talentos, administrarse o administrar los recursos que Dios nos ha dado? ¿Por qué siente que cosas buenas, o digamos que nos ven y digan como, yo no sé dónde empezar, ni sé siquiera quién soy, no sé qué Dios me ha dado, qué palabras tiene para ellos? Pues yo a veces me pongo a pensar en esas cosas y realmente usted mencionó hace rato lo que es la edad. Eso tiene que ver, ¿entiende? Hay una edad en la que hay mucha confusión, mucha duda, ¿verdad? Empezando a los 14, 15 años. Y entonces habría que comprender y tenerles un poco más de paciencia, creo, a nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque mucha gente dice, las generaciones de ahora no sirven para nada, o que ya no los hacen como antes. Y ciertamente los tiempos han cambiado, pero Dios sigue usando a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Lo importante es que hayan personas como nosotros con el deseo de enseñarles, de guiarlos y de tenerles paciencia, ¿me entiendes? No querer que sean como uno o las generaciones antes de nosotros. Para ellos nosotros no podíamos trabajar como ellos, pero realmente veníamos creciendo, no podíamos. Y si no nos enseñaban, ¿cómo íbamos a aprender? Entonces yo pienso que algo bien importante es que las personas que ya tenemos un poco más de experiencia, guiar, no abandonar a la juventud, sino que tener paciencia y amor y guiarlos, aconsejarlos, y luego conforme ellos vayan creciendo van a ir agarrando experiencia, y con la edad también van a ir descubriendo como nosotros, ¿verdad? A lo mejor en qué áreas Dios los quiere usar. Pero yo diría que uno de los consejos más importantes es lo que hablamos hace rato, del involucramiento.
el involucrarse, el no tener miedo, como usted daba el caso ¿verdad? De ese joven que no sabía si podía decorar porque nunca lo había hecho, que pierdan ese miedo. A lo mejor los invitan a cantar, a ser parte de los músicos, no, pero nunca he tocado, pero si no lo intentamos, nunca vamos a saber, y a lo mejor descubre una pasión que no sabía que tenía, ¿verdad? Y yo pienso que es muy importante eso para los jóvenes, y no solo para los jóvenes, para cualquier persona, incluso ya de edad, que nunca ha servido en su iglesia, que nunca ha desarrollado sus dones, que empiece a involucrarse, a ver en qué puede participar, principalmente en las iglesias, y luego también en la casa, en la comunidad, ¿verdad? Y no pensar de que Dios no nos ha dado talentos o dones, porque realmente la palabra de Dios dice que a todos nos ha dado conforme el Espíritu Santo ha querido. Él diseñó un don, por lo menos uno, para cada persona, de acuerdo a las habilidades, a la personalidad, a las características de esta persona. Él lo diseñó personalmente, o sea que nadie más puede desarrollar mi don, porque Dios lo creó específicamente para mí. Dios creó un don específicamente para usted, ¿verdad? Yo no puedo tratar de ser usted, ni usted puede tratar de ser yo, pero sí podemos tomar inspiración y podemos aprender de otras personas, ¿verdad? Y a través de involucrarnos y probar, podemos, yo creo, ir descubriendo para qué Dios, cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Sí, no, es un tema bien interesante y muy bonito, y creo que nunca va a pasar de moda en las próximas generaciones, y van cambiando. Como me gusta lo que usted decía, hace en los 50, 60, cuando tal vez la tecnología, todo era más manual, ¿no? La gente pensaba, trabaje y ya, ¿verdad? Nuestros padres o abuelos tal vez nunca fueron ni siquiera a la escuela, apenas aprendieron a leer y a escribir. Ahora hay es otra realidad. No podemos decir que la tenemos más fácil, porque hay otros retos también, ¿no? Hablando, no, emocionales, espirituales, hay más trampas del enemigo ahí, ¿verdad? Hay entre más acceso, hay más debilidad, hay más posibilidades también de alejarnos de Dios. Entonces, yo siento que nosotros también, ¿verdad? Tenemos responsabilidad de decir, como, si Dios me dio algo, cómo lo voy a usar para el beneficio de otros, pero también yo siento que a veces nos queremos complicar y querer hacer grandes cosas, ¿verdad? Sin siquiera comenzar en nuestro entorno. Y tal vez yo quiero ir cerrando diciendo, cuando estábamos en administración, empresas una vez, no recuerdo en qué tema, decían, para el crecimiento de una empresa hay que pensar en un crecimiento espiral, y un crecimiento espiral va así, ¿no? Como yo primero administro y controlo lo que tengo localmente, puede decir uno en su casa, ¿no? Administre sus finanzas, su tiempo, ¿verdad? El amor de Dios, con sus hijos, enséñales lo que sea. Luego ya puede ir a enseñar al vecino, ya puede ir ¿verdad? a su pueblo, y ese crecimiento así, en espiral, y así va a tener un dominio más como efectivo, ¿no? De lo que Dios y el crecimiento va a ser más controlable. Ya si Dios le permite hablarle a millones, ¿verdad? Ya es otro tema, pero pienso yo que la base, lo sólido, comenzar a practicar nuestro tiempo, nuestros dones y talentos localmente, en nuestra casa en primer lugar, José, creo que es más importante de lo que uno hable afuera, de lo que uno vaya a hacer, por ejemplo, en la iglesia, porque dice alguien por ahí, ¿verdad? Que a veces uno se enfoca en los malos ejemplos. En la casa es uno, en la iglesia es otro, entonces empezamos ahí a veces a hacer malos ejemplos, ¿no? Pero yo siento que el crecimiento que Dios nos lo va a dar, si somos responsables en nuestra casa primero, José, yo siento que Dios va a ver como, ni siquiera vamos a tener que hablar, va a empezar ahí a ver como nuestros hechos, nuestros actos van a empezar a dar frutos, ¿no? Hasta las palabras, cómo tratamos a nuestros vecinos o con quien nos desarrollemos. Ahí creo que va a empezar ya, va a decir, no, pero esa persona como que tiene algo, ¿no? Y obviamente esa luz es Jesús. Pero bueno, José, por el tiempo, no sé si tiene ahí algunas anotaciones, algo más que quiera compartirnos. Yo sé que no nos podemos profundizar tanto en tanta cosa, pero volviendo al tema de mayordomía, dones, talentos, para ir cerrando el tema de hoy,
que quizás vamos a seguirlo otro día. ¿Qué piensa usted de todo esto que hemos estado hablando y si tiene algunos pensamientos que se le vinieron a su mente? Pues sí, creo que el día de hoy básicamente nos hemos enfocado, de acuerdo al videíto que vimos, en lo que es el tiempo y los talentos, pero no hablamos prácticamente nada del templo y el tesoro, ¿verdad? Sí, del cuidado, porque es otro tema, del bienestar, de cuidar del cuerpo. Vamos a quedar a deber a lo mejor de eso. Probablemente, si Dios permite, podríamos hablar sobre esos 2 puntos más adelante, si es la voluntad del Señor, pero pues ¿qué le podría decir? Que pues Dios ha sido bueno y yo creo que, vuelvo y repito lo que dije, es las personas que estamos en una posición de influenciar en poca o mucha manera, seguirlo haciendo con amor, ¿me entiendes? Los jóvenes, yo tengo mucha pasión por los jóvenes, que son mi campo principal en el que yo me enfoco y Dios conoce mi corazón, que es mi deseo ayudar, ¿verdad? En el sentido del crecimiento espiritual de los jóvenes, principalmente los de mi iglesia, ¿verdad? Pero eso de ponernos en los zapatos de ellos y seguir teniéndoles paciencia y creer que Dios puede hacer cosas grandes con ellos, ¿me entienden? No etiquetarlos de que las generaciones de ahora ya no sirven para nada, porque a lo mejor la sociedad en general está podrida, pero en medio de toda esa oscuridad habemos una luz que Dios tiene brillando y todos podemos ser parte de esa luz. Lo importante es que querramos ser parte. Una luz, dijo el Señor Jesús, no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone para que brille, como usted dijo, principalmente la casa. Luego que brillamos en la casa empezamos a brillar en el barrio, en la comunidad, en la ciudad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eso de aconsejar a las personas nuevamente de que se involucren, que no tengan miedo. Si últimamente cuando nosotros descubrimos esos dones y esos talentos, ¿verdad? Cuando empezamos a utilizar mejor nuestro tiempo, el beneficiado mayoritario somos nosotros personalmente. Que no tengamos miedo a hacer cosas para Dios. Si va a ser beneficio para otra persona, para la sociedad, es algo bueno. Cuando lo hacemos de manera no egoísta, ¿verdad? Sino que pensando en los demás, que usemos, porque imagínense el día de mañana nos morimos y todo lo que teníamos para dar lo van a enterrar. Sí. Por eso decía un predicador por ahí que el lugar más rico de una ciudad es el cementerio, porque ahí están enterrados canciones que nunca se escribieron, poemas que nunca se dijeron, trabajos que nunca se realizaron, empresas que nunca se abrieron, porque todos quedaron en un pensamiento. Ideas, proyectos. Exactamente. Entonces, un cementerio es el lugar más rico de una ciudad. Entonces, ¿verdad? Que nuestra tumba no se vaya enterrado todo el potencial que teníamos, que lo desarrollemos, ¿verdad? Que demos algo positivo para la sociedad, para la obra del Señor y para las demás personas. Sí, gracias, José. Entonces, y quizás en otra oportunidad hablemos del templo del Espíritu Santo, de nuestro cuerpo, cómo cuidarlo, cómo ser buenos administradores de nosotros mismos, ¿no? Y creo que ahí lo que se habla a veces es el bienestar, ¿no? Físico, emocional, espiritual, pero también se puede hablar de los tesoros, ¿no? De finanzas, de dinero, cómo hacer exitoso financieramente y no pensar mal como en teorías de prosperidad y cosas que se confunden, ¿no? Sí se puede hablar del dinero, sí se puede hablar de los tesoros, de lo que Dios nos da. Entonces, pero igual, o sea, son temas muy profundos y ahorita nada más quizás solo fue como una introducción a grandes rasgos que deja tal vez muchas dudas a los quienes nos escuchan o interrogantes, pero yo le podría decir, comience con Mateo 25 y ahí hay un buen inicio de mayordomía, de utilizar los recursos que Dios nos da de manera sabia y no ser como atenidos, por así decirlo, ¿no? O solo observadores. Creo que yo cierro, José, diciendo que Dios quiere que nosotros seamos discípulos, ¿verdad? Y un discípulo, ¿qué es lo que hace, José? Más discípulos, le habla a otros. No solo somos como consumidores de la fe, como, ay, qué macizo, lo que el pastor dijo, lo recibo, ¿verdad? Amén. Pero ¿y qué? ¿Verdad? Se quedó con ellos, ¿y qué?
pero esos nada más solo son como oyentes, ¿no? Habían oyentes en los tiempos de Jesús, pero discípulos pocos, apenas 12, estaban como bien comprometidos y dijeron, vamos a hacer más discípulos. Creo que Dios quiere que en esos tiempos hayan más discípulos, ¿no? Y menos oyentes. Y creo que con eso puedo decir, y ahí ya viene volviendo al principio de responsabilidad, de rendición de cuentas y todo eso. Pero bueno, José, ¿qué palabras finales nos tiene para despedirnos ya del programa? No, pues solamente ya agradecer la oportunidad que me da de poder compartir un poquito de lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Y es un privilegio, la verdad, es primera vez que participo en algo así. Yo solamente estoy ahorita en mi iglesia colaborando, ¿verdad? En mi círculo, pero a lo mejor Dios tiene propósitos y planes diferentes, así que pues agradezco a usted la confianza que ha tenido en invitarme, ¿verdad? Y igualmente a las personas que van a estar viendo este programa. Dios me los bendiga grandemente, es un gusto, un privilegio, ¿verdad? Y me siento muy honrado. Sí, pues muchas gracias, José. Este programa lo están viendo a nivel nacional de todo, bueno, en todo Honduras, por cable, en uno de los canales de Tigo, pero bueno, lo ven muchas personas de Copán Ruinas, así que mucha gente por ahí lo van a reconocer a ustedes en nuestro pueblito. Pero bueno, muchas gracias entonces a los televidentes o a los que nada más tal vez escucharon. Va a estar obviamente esto está pasando por cable, pero tal vez por Facebook Live, o quizás lo van a ver en YouTube, no sé, en cualquier plataforma, en directo o después. Nada más, yo pienso que lo que hemos hablado, José, los que nos escuchan pueden decir, hablaron de tanto, pero ¿con qué yo me quedo? Yo digo, lo que Dios le haya puesto, ¿no? Si hubo una semillita por ahí y dijo, no, yo siento que voy a investigar más en cuáles son mis dones, mis talentos, y solo se quedó con eso, pues excelente, eso es lo que yo le quería mostrar o enseñar el día de hoy. Así que gracias nuevamente, José Carlos. Quizás vamos a ver si coordinamos otra llamada por ahí. Estamos un poco lejos en distancia, pero cerca en comunicación, así que que Dios bendiga a su familia, su ministerio, en lo que esté involucrado, y no, pues a seguir trabajando en lo que Dios nos encomendó, ¿verdad? Amén, amén. Igualmente usted, bendiciones para lo que están haciendo, para su familia, ¿verdad? Que Dios los continúe usando. Es un gozo poder participar, ¿verdad? Y recordar viejos tiempos cuando éramos compañeros en el colegio. Sí, hay tanto que recordar, y también de que Dios nos ha enseñado, ¿no? En estos últimos años, y que es bueno compartirlo, ¿no? Entonces vamos a seguir, primero Dios. Entonces, pero igual los que nos ven, sigan en la programación de CTV Internacional, y especialmente los programas Primicias de Bendición que están durante la semana a las 8 de la mañana. Igual, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Probablemente vamos a seguir desarrollando el tema de lo que hemos estado los viernes anteriores, del libro de Una Vida con Propósito. Quizás vamos a seguir con el día 9. Así que Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias nuevamente, José, y hasta la próxima. Amén.